las chicas le pregunten a los que tengan ganas de decir algo, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos para ustedes? ¿Sí? Pueden hacer una ronda e ir diciendo un poquito entre cada uno. Mi nombre es Olivia Orsatti, yo soy estudiante de Comunicación Social y para mí los derechos humanos son aquellos que el Estado debe resguardar y debe hacerse cargo para todos los habitantes por igual. En la Argentina creo que uno de los derechos fundamentales, en la Argentina y en el mundo, uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida. Acá en la Argentina hay muchísimos casos de gatillo fácil y de violencia policial, que como sabemos es una institución del Estado y debe preservar, digamos, el derecho a la vida de los habitantes y en muchísimos casos no lo hace. No solo gatillo fácil, sino muchísima violencia para aquellas personas que están privadas de su libertad, como las que están siendo detenidas o las personas que transitan por la vía pública y reciben hostigamiento, amenazas, son perseguidos por la policía y bueno, no tienen a alguien que les garantiza que van a estar bien o que esta situación cese. Yo decía que se pongan allá para que salga el fondo el mural, que eso va a hacer inmediatamente. ¿Sí? Nosotros tenemos derecho a estudiar. Ahora yo. Yo me voy ahora. Hola, me llamo Nerea y tenemos derecho, los niños tienen derecho a estudiar. Papiola. Bueno, mi nombre es Leandro Lora, soy estudiante de la Facultad de Sociales, estudiante de la licenciatura de Antropología Social y también militante de la UNESO y en este momento presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad Social. Los derechos humanos para mí son los derechos esenciales, básicos, que existen y que son universales o que en principio tienen la intención de ser universales y obviamente está basado en todo un recorrido histórico que obviamente esto es un desencadenante de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente que la crítica que se puede hacer en cuestión de cómo están conformados y pensados los derechos humanos es desde la visión occidental, obviamente que las dificultades que tiene es tratar de contemplar la diversidad cultural que existe a nivel universal y en todo el mundo. Pero en principio obviamente atañe a lo que es la responsabilidad del Estado en asegurar las cuestiones básicas que hacen a la vida, a la seguridad, a la salud, a la educación de toda la sociedad y de todos los pueblos de ese país o de los países. Todos tenemos derecho a hacer las cosas que no pudimos hacer sobre la dictadura militar. Mi nombre es Rafael Curtoni, soy el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de La Barría y para mí los derechos humanos son derechos insoslayables del sujeto, de la persona, del ciudadano y en particular, nosotros tenemos una tendencia de no reducir lo que es la conceptualización de derechos humanos exclusivamente al periodo relacionado a la dictadura o los crímenes de lesa humanidad, que por supuesto hay que tenerlos en cuenta y contemplarlos, pero en particular, en mi caso personal, me interesan los derechos vulnerados, por ejemplo, de las minorías, como por ejemplo los derechos de los grupos indígenas o de los grupos subalternos o los de los campesinos. Y en particular en nuestra facultad nosotros hemos creado el año pasado un observatorio de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos para de alguna manera dar cuenta de la vulnerabilidad y del atropello a los derechos consagrados por la Constitución Nacional y también por normativas legales internacionales que tienen los pueblos originarios y los pueblos campesinos. Así que en particular creo que los derechos humanos, como una gran generalidad, deben contemplar a todos los sectores que han sido vulnerados y que han sido históricamente silenciados y negados. Así que es una visión amplia de derechos humanos, pero que está también contemplada en la normativa nacional e internacional. ¡Hola! ¡Tanquerita! ¿Quién me habla? ¿Una puta o un enano? Hola, me llamo Virginia Núñez y yo voy a decir... Y ella me voy a decir... ¡Oh! No me acuerdo qué era.
A divertirse. Derecho a divertirse. Chau. Hola, me llamo Jocelyn, vengo a decir todo tema de hecho bueno. Yo soy Ana León Pierres, soy coordinadora del programa Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Centro, y desde el lugar que ocupo es una preocupación muy fuerte el cumplimiento del derecho a la educación, especialmente pensando en todas aquellas personas que muchas veces alcanzan por primera vez este derecho, al estar privadas de libertad. Es una gran contradicción. Uno puede pensar qué derecho tienen de estudiar si han cometido un delito, y debiéramos preguntarnos al revés: ¿qué pasó que estas personas pueden por primera vez llegar a recibir a veces primeros aprendizajes en torno de la lectura y la escritura estando presos, privados de su libertad? Por otro lado, en este ámbito lo único de lo que están privados justamente es de la movilidad, y la educación debe ser un derecho que el Estado tiene que garantizar, y desde este lugar la universidad pública tiene este compromiso ineludible, que es aproximarse, llegar y cumplir en la medida de todas sus posibilidades, acercando la cultura en términos generales y en particular desde las unidades académicas acercar la oferta educativa de la universidad. ¿Y Sofía? A que cuando digan el día del niño también digan el día de la niña. Cuando les digan feliz día. ¿Sí? Muy bien, un aplauso. Bueno, para mí la asociación que hay entre derechos humanos, la memoria acerca de los terribles años del proceso, tiene una multifacética dimensión, pero voy a hacer pie en una que es la que porto como ciudadana y en mi obligación para con los estudiantes, que es el derecho a ser investigadores, el derecho a aprender las ciencias. Ese es un punto crucial, porque así como nos negaron todos los otros derechos, también nos negaron el derecho a poder construir una ciencia propia. Creo que esa es la clave. Y tenemos maestros para eso. Me voy a permitir nombrarlos: Barsaski, Zamaja, Rolando García y otros, que no me... Ricieri Frondizi, y otros que inclusive en silencio y hasta en clandestinidad siguieron produciendo. O sea, derechos humanos para mí tiene la impronta de eso que es mi hacer cotidiano. Derecho al conocimiento, a poder producir conocimiento científico en las mejores condiciones de producción. ¿Venís conmigo? ¿Querés venir conmigo? Hola, yo soy Rocío Sarabia. Todos tenemos derecho a la vida. Yo me llamo Pablo. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Ezequiel. Bueno, somos chicos. Estamos internados en la comunidad terapéutica Cumelén. Y bueno, estamos en un proyecto de radio. Ya no es proyecto, estamos ya en el programa de radio, que bueno, se formó hace un par de meses. Y queremos agradecer también a los chicos que nos ayudaron, y que gracias a este medio podemos comunicarnos y expresarnos libremente. Bueno, y esa es la palabra, la libre expresión, ¿no? Esto de nosotros, la palabra exacta, libre expresión, bueno, de interiorizarnos con cosas que vamos viviendo, ¿no? Yo en mi caso personal no sabía que me iba a encontrar con todas movidas de esta, por ejemplo, pasó con Moreno, toda esta movida, el inicio de la lucha, esta que vienen teniendo esta gente, ¿no? Y bueno, y al fin con una manera positiva, ¿no? Que se dio esto de enjuiciar a civiles y militares que hicieron un desastre, ¿no? con todo lo ocurrido hace muchos años atrás. Y bueno, los derechos que tienen las personas, nosotros como integrantes de esta sociedad. A mí me toca en esta radio, por ejemplo, el tema del deporte, y que no es todo feliz color de rosa. En el deporte siempre hay violencia, más el tema del fútbol, con los intereses que hay, con todas esas cosas oscuras que uno oculta en los clubes que hay. Y bueno, yo comprometiéndome a rascar un poco eso, a escarbar de cosas que bueno, que por lo menos de esta libre expresión hay
de sacar todo eso, ¿no? Porque si no, uno escucha siempre lo mismo, violencia, violencia, y si uno lo va sacando en este espacio donde tiene como para depositar y sacar, sería salir afuera y está todo mal, ¿viste? Y uno no sabe para qué agarrar acá. Entonces, bueno, para que no te mientan también. Y tener el derecho de que el fútbol, que vayan a la cancha, el tenis, todo lo que es deporte, que se ame como deporte, como una institución que tiene que llevar a cabo las cosas bien, ¿sí? Sí, otra de las cosas es expresarse libremente, aparte de decir lo que uno siente, en el momento, cuándo y dónde sea y cómo quiera decirlo. Eso por eso me parece interesante en este espacio de la radio y como también puede ser en la televisión y en otros medios como por escrito. Pero lo que me parece interesante es poder decirlo cómo, dónde y cuándo quieras y de la manera que quieras. Repita. Yo me llamo Roberta y todos los niños tienen derecho a tener su identidad. El mío estuvo mejor. Me llamo Roberta y todos los niños tienen derecho a participar. Hola, mi nombre es Ricardo, soy interno de la unidad número 38 de Sierra Chica y gracias a que se respetan mis derechos, hoy soy un alumno de la Facultad de Ciencias Sociales y ejerzo mi derecho al estudio. Gracias a la facultad y gracias a respetar mis derechos. Los derechos humanos no terminaron con la dictadura y se tuvieron que empezar a pelear más con la dictadura. Los derechos humanos existen, no hay que olvidarlos en ningún momento porque mientras se respeten va a haber esperanza y va a haber vida. Muchas gracias. ¿Algo más? Derecho a los niños primero. Los niños primero. Derecho a no ser discriminado. Derecho a ser no discriminado.